Prensa con Gustavo Alegret. Estados Unidos, país con mayor número de casos de COVID-19, podría alcanzar hasta 200.000 muertes por el virus. ¿Cómo evitar ese escenario fatal? CEPAL advierte que emergencia por coronavirus puede desencadenar una economía de guerra en el mundo. ¿Cómo queda América Latina en ese supuesto? Y el aumento del teletrabajo también ha incrementado los ataques cibernéticos. ¿Cómo prevenirlos? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en Washington y en el mundo. Puede seguir este programa si se conecta a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify y también en las redes sociales. Háganos llegar sus comentarios, Club Prensa NTN24. La próxima hora la vamos a compartir con quienes ya, nos acompañan en este estudio y fuera de él, con Antonio de la Cruz. Es analista político, es venezolano, director de Inter-American Trends y columnista de El Nacional en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y también en Madrid, España, nos acompaña Ana María González, es periodista venezolana. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida a Club de Prensa. Gracias, Gustavo. Un día en el que nos fijamos en el avance de esa pandemia en el mundo. Un coronavirus que ya deja 740.000 infectados, 35.000 muertes, según los datos oficiales, y 156.000 recuperados. Esa es la última cifra, la cifra que nos gusta sobre todo dar, la de los recuperados, que da esperanza en estos tiempos difíciles de COVID-19. En Estados Unidos, 143.000 infectados, casi 2.500 muertes y más de 4.500 recuperados, con mucha polémica. Este fin de semana, en las últimas horas, de hecho, el presidente Trump ha tenido que dar su brazo a torcer y ha extendido las normas de confinamiento, de recomendaciones de aislamiento, de distancia social, un mes más allá de Pascua de Resurrección, cuando él quería reabrir la economía, en ese deseo que enseguida sus asesores, especialmente los científicos que le acompañan, le dijeron: no tan rápido, señor presidente, porque la pandemia es algo serio. Los datos ponen de manifiesto que la curva no está descendiendo y que por lo tanto no es posible todavía hablar, como mínimo en Estados Unidos, de un retorno a la normalidad. Y es que los datos también traen previsiones de infectados. Fíjense, según el doctor Anthony Fauci, que es el responsable de la unidad de enfermedades infecciosas de Estados Unidos y que acompaña al presidente Donald Trump de manera habitual en las ruedas de prensa de la Casa Blanca y una de las voces más reconocidas por los estadounidenses en estos tiempos de crisis y de incertidumbre de salud, pronostica que millones van a contagiarse del coronavirus. Entre 100.000 y 200.000 muertes en su territorio. Dice, Antonio, ¿una cifra catastrófica? Sí, claro, es tan catastrófica que llevó al presidente Trump a tomar en cuenta la opinión de los doctores. Actualmente hay más muertos que el 11 de septiembre de 2001, que fueron casi 2.900, y Afganistán, que fueron 2.300. Y si llegásemos a la cifra de 200.000, es más muertos que en la Primera Guerra Mundial, que fueron 116.000 muertos. ¿Qué ocurre? El número es impactante por sí mismo, pero también debemos pensar que el número es la rata de muertes que ocurre, o sea, que de los infectados, ¿cuánto muere? Si estamos hablando de 1,5 a 2%, que es lo que dice más o menos la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que personas que van a tener ese virus están alrededor de 160 a 190 millones de personas de los 327 millones de americanos. Es una cifra muy alta y cuando ves ese volumen de infectados no hay capacidad en el país para atenderlos en las emergencias. Y eso es básicamente lo que lleva a Trump a tomar la decisión de posponer un mes más las recomendaciones del aislamiento, porque no hay capacidad para atender en los hospitales cuando la curva llega al máximo. Ana María, esta mañana leíamos en la prensa estadounidense que se han filtrado detalles de las conversaciones que mantiene el presidente Trump con su equipo de asesores médicos, particularmente el entorno del doctor Fauci. Y decía el doctor Fauci que lucharon de manera muy intensa para
asegurarle, para trasladarle al presidente Trump la urgencia de esta pandemia y la gravedad de la misma, lo que ha llevado al presidente a tener que, si se puede decir así, tragarse sus palabras y sus deseos de reabrir la economía en Pascua de Resurrección, en un par de semanas, y como mínimo extender esas medidas 4 semanas, un mes. ¿Tu opinión? Bueno, es evidente que todos los países que han entrado en la pandemia, los que ya llevan tiempo adelantado, han ido presionando mucho más con la cuarentena, ¿no? Se ha ido endureciendo la cuarentena. De hecho, aquí en España, esta semana se cerraron algunos trabajos que no lo llaman trabajos de primera necesidad. Yo creo que tenía que pasar, y de hecho siento que por la experiencia aquí en Europa, que las medidas de Estados Unidos deben ampliarse y quizás ser un poco más fuertes, ¿no? La toma de medidas. Yo estaba escuchando la cifra que dio el presidente Trump y la verdad es muy escandalosa. Sin embargo, yo pienso que pudiera estar extendida en el tiempo, ¿no? Es como, porque conseguir la vacuna, se ha hablado de año y medio, quizás un poco más y todo, y lo que quiere decir que va a haber muchos contagios durante el tiempo, así se paren las curvas. O sea, lo que quiero exponer es que no estamos seguros de que esa cifra de la que habló el presidente Trump sea justo en los tiempos de la crisis de la pandemia. Se pudiera extender. En la crisis de la pandemia. La verdad es que ahora, mientras hacías estas reflexiones, Ana María, estaba revisando los datos de muertes y la verdad hay un contraste, efectivamente, entre esa previsión de muertes de hasta 100.000, entre 100.000 y 200.000, dijo el doctor Fauci, y es evidente que tiene que ser en un largo periodo de tiempo. De lo contrario, no se explica cómo, por ejemplo, China ha tenido, según datos oficiales, 3.300 muertes, cuando siendo China el foco y uno de los principales puntos de ese brote de afectación de la COVID-19, y en Estados Unidos van por 2.500. Sí. Antonio. ¿Qué ocurre? Cuando el doctor Fauci da esa afirmación, recordemos que se basa en los modelos matemáticos, y uno de los modelos utilizados es el del Imperial College, que decía que si no tomaban las medidas que se están tomando hoy, podríamos llegar a 2 millones de fallecidos, entonces de muertes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los 2 millones están considerando, con lo que están haciendo hoy, las medidas que se están tomando, entre 100.000 a 200.000, que ayer por eso el presidente Trump lo mostraba que era como una meta que podría ser valiosa, porque evitábamos 1.800.000 personas que no muriesen en ese sentido que tuvimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están los cuellos de botella, Gustavo? Los cuellos de botella están precisamente en los test, para probar que la gente realmente cuántos tenemos que ha tomado el virus, que está infectado, en respiradores, porque, por supuesto, si tú tienes el virus y llegas a la condición porque te mata por una neumonía, por asfixia, entonces necesitas los respiradores mientras te van estabilizando. Entonces no tenemos respiradores. Entonces, y no tenemos la solución, ni el tratamiento, ni la vacuna. Estas dos están yendo a un año y medio, las dos últimas. Y estas dos primeras hay un cuello de botella porque no tenemos las capacidades para producir en Estados Unidos en este momento, porque la cadena de valor está en China. Quienes producían los respiradores y las mascarillas viene de China. Entonces, mientras se crean las capacidades en Estados Unidos, toma tiempo, y por eso no pueden satisfacer las necesidades que hoy tienen para poder ayudar a la gente a que no muera. Dos de los puntos más cruciales o de brotes más llamativos en los últimos días de esta pandemia son, sin duda, Nueva York, y está siéndolo Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans. Fijándonos en Nueva York, el gobernador está teniendo un liderazgo muy aplaudido en cómo está liderando la respuesta del Estado a esa crisis. El área triestatal, como se conoce a Connecticut, Nueva Jersey y el estado de Nueva York,
fue objeto de polémica este fin de semana porque el presidente Trump sugirió la conveniencia de bloquear esos 3 estados, lo cual llevó a llevarse las manos a la cabeza a los gobernadores, pues vieron cómo parte de sus ciudadanos montaban pues en pánico y muchos de ellos intentaron salir del Estado antes de que esa posible medida se aplicara. Los estados le pararon los pies al presidente y dijeron no es la forma, no es la manera ni de anunciarlo ni la medida. Entre otras cosas, incluso el mismo gobernador Andrew Cuomo, Antonio, venía a decir no sé si es del todo legal bloquear un estado. Sí, ¿qué ocurre? Al estar en un país democrático donde la libertad se respeta y es muy importante, ¿cómo tú fuerzas a la gente a estar dentro de su casa con la policía o la Guardia Nacional? Y es allí básicamente donde los gobernadores se pararon de mano y dijeron no vamos a tomar esa medida. Y eso aquí en Estados Unidos puede ser una decisión local, una decisión, el presidente la puede emitir, pero quien tiene que cumplirla es el gobernador y el gobernador podría contradecirla. Entonces por eso los gobernadores le piden y le dicen no tomemos esa medida todavía porque estamos tomando acciones porque va a generar pánico en la población, ver la ciudad, ¿verdad?, de ellos agarrada por la Guardia Nacional, forzando a la gente, como se ha visto en otros países, va a ser una fotografía que en Estados Unidos no genera confianza, genera más bien temor porque muestra que es más grave de lo que se está diciendo por los medios. Ana María, ¿cómo valoras la coordinación y los mensajes que salen de la Casa Blanca del mismo presidente y su relación con los gobernadores? Fíjate, aquí en España, por citar un ejemplo local, hubo una situación muy similar antes de que se decretara el estado de alarma. La Comunidad de Madrid solicitaba más acciones, ¿no?, por parte del gobierno. Y el gobierno en su primera acción ante el coronavirus fue el estado de alarma y el confinamiento nacional. Pero no limitó los traslados entre comunidades, ¿no? Comunidades son el equivalente a los estados allá en Estados Unidos. Y hubo una migración por parte de habitantes de Madrid hacia otras comunidades de España. Y eso produjo una expansión de la pandemia. Es decir, si bien hay una discusión ética y política sobre el tema de las libertades, porque la hubo antes de tomar esta decisión, también hubo la discusión pragmática de qué es lo que tenemos para combatirlo. Y parte de los resultados que se están viendo ahora, 2 semanas después del primer confinamiento, son producto del cierre quizás fronterizo de cada una de estas comunidades. Entonces, de pronto yo entiendo que es una discusión económica de lo que significa el estado de Nueva York, pero incluso la salida de habitantes de Nueva York en el momento en que el presidente Trump dice esta opinión o esta posibilidad de cerrar la salida de Nueva York, puede haber creado un contagio mayor en otros estados. Es que también hay que evaluar todas esas posibilidades, ¿no? O sea, no es solo la relación del estado, es cómo cierras un foco de contagio. Y en este caso, Nueva York está siendo el foco de contagio de Estados Unidos más grande. Sí, lo que dijeron básicamente los gobernadores para poder tener ese control social, establecieron como unas guías de quiénes son los que deben salir de sus casas, ¿verdad? Como estableciendo una jerarquía de si era indispensable, si no era necesario, para poder ir aislando, pero que se haga a motus propio con unas guías. Aquí es muy importante que el ciudadano entienda su compromiso con la lucha contra el coronavirus. Es importante que asuma un rol activo, porque como no hay un Estado represor que controla, depende básicamente de cada uno de los ciudadanos. Las respuestas, los análisis de nuestros invitados en este club de prensa de hoy en el que nos fijamos en esta pandemia, en este COVID-19. Vamos a una pausa en el programa de hoy para volver y hablar de Venezuela. Vamos a intentar fijarnos también en otras cuestiones de la actualidad que están pasando. La petrolera Rosneft, la petrolera rusa, ha anunciado que quiere vender sus activos en Venezuela y salir del país. Le preguntaremos a Antonio y a Ana María qué hay detrás de esa decisión.
Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con Ana María González, que está en Madrid, en España, acompañándonos en este repaso de la actualidad, y con Antonio de la Cruz, en los estudios de NTN24 en Washington, en Estados Unidos. El día en el que nos fijamos también en Venezuela. Como decíamos antes de irnos a la pausa, este fin de semana nos sorprendió el comunicado de la empresa Rosneft, la petrolera rusa, que tiene intereses en Venezuela. La petrolera emitió ese comunicado diciendo que sale de Venezuela y que vende sus activos en seguimiento o como consecuencia, para ser más precisos, de esas sanciones y de la presión que está poniendo Estados Unidos. Antonio, ¿se le va un aliado a Nicolás Maduro? Yo pienso que sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque Rosneft, sus CEO es Igor Sechin, quien siempre apostó por Venezuela. ¿Quién es Igor Sechin es un personaje que viene acompañando a Putin desde San Petersburgo. Es su aliado, es su hombre con el que cree en la parte de los negocios, y él apostó por Venezuela, Igor Sechin, desde Chávez. Él se ponía la franela, Chávez no se va cuando iba a Venezuela. Entonces es un hombre que tiene que salir de Venezuela, desprenderse de estos activos, ¿verdad? Se los entrega a una petrolera rusa que le pagó con un 9,8%, alrededor de 4.000 millones de dólares, pero deja todo lo que tenía que hacer. Y a Maduro lo sostenía Rosneft en términos de producción y de exportación del crudo. Quien estaba sirviendo para exportar el crudo por las sanciones de Estados Unidos desde el año pasado es Rosneft. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos sanciona a las dos comercializadoras que tenía Rosneft en febrero y marzo, que son Rosneft Trading y TNK. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener sancionadas las dos comercializadoras, Rosneft empieza a tener problemas para poder seguir manejando el comercio del petróleo a nivel mundial. Y ellos son una empresa que está en bolsa de valores. Y quienes tienen además acciones, British Petroleum, el 19,7%, y el Fondo Soberano de Qatar, el 18,7%. Entonces ella responde a un negocio que está en bolsa, que se cotiza, responde a otros socios. Entonces resulta que el negocio da pérdida y se juega geopolíticamente. Entonces lo que decidieron los accionistas es decir, no seguimos en este juego geopolítico, se lo dejamos a otra empresa a Putin, que la manejen, que si quieren seguir jugando, y nosotros vamos a buscar que nos quiten las sanciones en los Estados Unidos. Hablas de Rosneft como si los accionistas tuvieran la capacidad de decidir. Y me pregunto si en Rusia Rosneft tiene esa capacidad o responde a los intereses del Kremlin y los accionistas simplemente son apariencia de accionistas que responden a intereses políticos. Lo que pasa es que como lo dije, es una compañía que está inscrita en la bolsa de Moscú y en la bolsa de Londres por TARVP. Entonces, acordemos que esas acciones fluyen y bajan. Y es una empresa que busca es la ganancia, la utilidad, el retorno a los inversionistas. Entonces, por lo tanto, al estar sancionadas las comercializadoras en un momento donde hay una guerra de precios por el petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, ellos vienen perdiendo valor como empresa y los accionistas empiezan a presentar y hay una presión. Y por eso que digo que es importante que lo que ocurrió, porque Sechin tuvo que echar para atrás y salir de los activos de Venezuela. La geopolítica que está también detrás, respondiendo también a esos intereses que son los que marcan, en este caso, la economía y los mercados de valores. Ana María, ¿tu opinión? Bueno, si es o no una jugada de Rosneft para, digamos, seguir comercializando el petróleo con Venezuela o seguir negociando con Venezuela, la verdad es que el momento es muy duro. O sea, hacerlo en este momento para el régimen venezolano no es nada fácil. Es decir, tendrían que evidenciar esta jugada para que quede claro que siguen siendo aliados del régimen venezolano. En este momento, la verdad, Maduro no tiene todas las cartas a su favor, y mucho menos después de haber tomado estas acciones el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se desarrolla eso. Desde el gobierno de Chávez, la verdad que la evasión de sanciones, normas o
leyes ha sido una línea medular para el ejercicio de gobierno del régimen, ¿no? Pareciera que esto está ensombrecido o digamos es opaco la información sobre el tema de Rosneft, pero sin duda es un golpe, genera Fíjate. intriga, ¿no? sobre el momento, además, en el que toman esta decisión y la manifiestan además públicamente. Fíjate, Gustavo y Ana María. El sábado salió una noticia, ¿verdad?, de Recife con la que dicen que los buques que estaban para cargar crudo fuera de las costas de Venezuela de Rosneft se retiraron. Porque esa es la consecuencia. Al no ser Rosneft la que tiene ya la relación con PDVSA, ellos ya desde el sábado marcaron una diferencia, mandaron una señal a que ellos ya no iban a cargar crudo venezolano. Entonces se retiraron de las aguas territoriales venezolanas. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras la nueva empresa entra y empieza a comercializar el crudo venezolano, si va a violar las sanciones de los Estados Unidos, le va a tomar tiempo. Lo otro es el capital de inversión que tiene que hacer para poder entrar en los campos, porque ya no es Rosneft. Entonces, en ese sentido también va a tardar. Y hoy, con un precio del WTI que amaneció del crudo americano en $20, las economías no dan, porque el crudo extrapesado venezolano es sumamente costoso, está por encima de los $25-26 el costo del barril. Entonces, no es fácil. Por eso yo digo que sí tiene un gran impacto para Maduro en este momento, porque es un momento en que Maduro necesita recursos para poder enfrentar el coronavirus y que no lo está consiguiendo. Entonces yo creo que sí es una señal clara de que en este momento Maduro está en un momento crítico para su gestión política en Venezuela. Antonio, y ese es un impacto o un análisis desde el punto de vista de la gestión de Maduro y del impacto que esto puede tener en los recursos que él tiene, de que dispone para hacer frente y tomar decisiones para hacer más efectiva su lucha contra la pandemia. Hay otro artículo que nos ha llamado la atención y es el que asegura que como la industria petrolera está colapsada, se empiezan a notar restricciones en el acceso a la gasolina y al gas propano. Ana María, el impacto ese sí afecta directamente, o lo sienten más directamente, los ciudadanos venezolanos. ¿Qué efecto puede tener esta restricción en la sociedad de Venezuela? Bueno, en un momento, además como este, en el que está la crisis de la emergencia de la pandemia, pues está impactando directamente a los ciudadanos y a todo el sistema productivo venezolano, porque además las restricciones no están claras, ¿no? Hay según el régimen, hay un abastecimiento para las personas que se mueven por la necesidad de la pandemia, es decir, alimento, medicina, médicos. Sin embargo, las denuncias de los médicos, los periodistas, además, en Venezuela, es que no pueden abastecerse de gasolina. Ha habido protestas en el interior del país donde ya venía una historia de problemas con el abastecimiento de gasolina y esto se ha agravado muchísimo. Sin embargo, anoche, la noche del domingo, el comisionado de las Relaciones Exteriores, nombrado por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó, denunció que salieron 4 buques para Cuba con gasoil y gasolina. Eso quiere decir que sigue habiendo un manejo a través de los intereses por parte del gobierno. No pudiera abastecer Venezuela, pudiera poner activar mucho mejor a Muay, que es de donde salieron estos buques y de la denuncia de Julio Borges, y no lo están haciendo. Esto, por supuesto que esto es un elemento muy grave para la situación de pandemia que hay, para la situación del coronavirus en Venezuela, o sea, el traslado de los alimentos, el traslado de las medicinas,
la misma manera como se trasladan los trabajadores del sistema de salud. Tiene un impacto muy duro, y en la población las colas han sido no solo kilométricas, que ya ver la imagen es impactante, sino que han llegado a pasar días en esas colas. O sea, esto viene incrementándose desde la semana pasada, y hemos visto cómo hay personas que tienen que ir y repetir o amanecer en las estaciones de gasolina para poder abastecerse, y no lo han hecho. Fíjate, Gustavo y Ana María, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, en Venezuela, la caída de la producción de gasolina, de combustible, no es de ahora, Gustavo. Es una crisis que viene producto de todo lo que ha pasado en el parque petrolero venezolano. Hoy en día, lo que está produciendo básicamente la refinería de Amuay, y se está produciendo del 1.200.000 que tiene una capacidad instalada para producir en refinación, apenas el 10-15%, estábamos hablando de 120. Pero con el coronavirus, el nivel de consumo hoy de energía en Venezuela, desde el punto de vista de gasolina, está alrededor de unos 20-30.000 barriles día, porque Maduro tomó la decisión de enfrentar el coronavirus aislando casi como un estado de sitio. Entonces, no hay gente saliendo a la calle. Entonces, ¿qué hizo? Concentró los pocos recursos que tiene de gasolina, porque además ha tenido problemas para importar, en administrarlo y dejarlo básicamente para uso estratégico de ellos, términos militares, términos de sus propias fuerzas, y entonces la población civil es la que está padeciendo. Entonces, en ese sentido, y en el gas metano y el gas propano, básicamente es que la producción del gas viene en Venezuela asociado a la producción de petróleo. No es que si hay yacimientos de gas, pero no están directamente para distribución de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener una producción de petróleo cayendo, el gas asociado ha caído también, por lo tanto hay déficit para abastecer el gas propano y el gas metano. Entonces el propano básicamente se ve las grandes colas. Y en términos a la denuncia que hizo Julio Borges y que mencionó Ana María, es cierto que, es cierto no, es una información que se maneja con fuente satelital de que salieron estos 4 buques hacia Cuba cargados de gasolina de avión, de petróleo, de querosén. Pero aquí hay que ver, porque si es para suministrar a Cuba, podría ser, pero yo estoy pensando más bien, Gustavo y Ana María, que es que las capacidades de almacenamiento en Venezuela están llenas, no hay capacidades más. Entonces ellos lo que están es básicamente empezando a almacenar donde ellos pueden, donde hay tanques disponibles, y eso pasaba antes normalmente porque PDVSA tenía muchas islas en el Caribe donde tenían facilidades de almacenamiento. Entonces, pero hoy, como no tiene esa facilidad, yo creo que también es una salida para tener capacidad de almacenamiento de productos para poder vender o para poder suministrarse. Y a lo mejor hay una parte para Cuba, pero no solamente es visto para consumo interno de Cuba, porque lo de gasolina de avión no luce, ¿verdad?, que en Cuba haya una flota aérea muy grande, ¿verdad? Entonces pareciera que es más bien una estrategia para poder almacenar más productos en otros lugares, porque están las capacidades en Venezuela casi al tope. 11:05 de la mañana en Washington, 10:05 en Bogotá. No pasaron ni 24 horas desde que Estados Unidos anunció la presentación de cargos, del pliego de cargos contra Nicolás Maduro y otros responsables de narcoterrorismo, así lo dijo el Departamento de Justicia, que uno de los acusados ha decidido entregarse a las autoridades. Cliver Alcalá, ex general venezolano, decidió presentarse a las autoridades y, estando en Colombia, fue trasladado inmediatamente a Nueva York, donde a su llegada se le leyeron los cargos y, de acuerdo a informaciones periodísticas próximas a los detalles de la investigación, se abre la puerta ahora a sus conversaciones, su negociación para rebajar las condenas posibles con las autoridades estadounidenses. Ana María, ¿qué podría contar Cliver Alcalá que le interese a Estados Unidos y que Estados Unidos estuviera dispuesto a negociar con él? Cliver Alcalá, según las informaciones también oficiales o la vocería oficial de algunos personajes del gobierno venezolano, del régimen venezolano, era un traidor, ¿no? Ya lo catalogaron como traidor. Sin embargo, fue un hombre muy cercano al presidente Chávez, muy cercano, y de una ejecución quizás, digamos que
algo violenta, ¿no? Era un hombre fuerte, durante el mandato del presidente Chávez. Estoy segura de que puede tener muchísima información y que puede ser un hombre que maneje, que pueda romper algunos hilos de poder. Sin embargo, la verdad es que no sabemos si Cliver Alcalá es un doble agente, si la verdad está infiltrado, está sembrado, si trabaja con algunos grupos de poder internos del régimen que están divididos, o si realmente quiere colaborar para, digamos, inculpar al régimen chavista, ¿no? La verdad es que hay muchas dudas. Es un personaje oscuro, es un personaje que estuvo incluso ligado, efectivamente, su familia actual estaba ligada a un narcotraficante renombrado en Venezuela, que en términos, digamos que puede estar preso, pero con este manejo incierto de la justicia venezolana, pues no sabemos si todavía está, pero era un narcotraficante con mucho manejo importante en una zona occidental de Venezuela. Debe tener información. Lo que no sabemos es si realmente va a dar esa información. Ok. Cliver Alcalá lo traen a Nueva York. O sea, quiere decir que su causa es en el Distrito Sur de Nueva York. O sea, que la Fiscalía del Sur de Nueva York es la que tiene el caso de él y, por lo tanto, tiene para poderlo llevar y presentarlo a un juez y a un jurado. Entonces, ¿qué ocurre? La traída de Cliver a Nueva York, él lo que básicamente podría buscar es bajar, negociar con la Fiscalía, conseguir un arreglo para menos años de prisión o de la condena, si se llegase a dar la condena. En ese sentido, él es lo que podría hacer. ¿Y qué información maneja él? Como dice Ana María, él viene desde la época de Chávez y estuvo vinculado, manejó vínculos con la FARC, ¿verdad? Recordemos aquella famosa foto de Iván Márquez en la moto de él en Maracay, y entonces él tiene vínculos con el cartel de La Guajira, que al que se refería por su esposa, que tiene una relación con el jefe del cartel. Entonces él es un hombre que podría, hoy lo que se está diciendo básicamente que funcionó como un doble agente y que en ese sentido él trató a través de su vinculación con el gobierno del presidente Juan Guaidó, entonces buscar y ver cómo, y que estaba planificando, lo último que leí es que estaba planificando una invasión tipo Valle de Cochinos, donde Venezuela la enfrentaba y podía salir adelante y hacer una acusación contra Colombia. Entonces, Cliver Alcalá yo creo que lo que podría en ese momento es buscar cómo bajar su posible condena, pero que él en sí mismo yo creo que no va a poder, ¿verdad?, zafarse de esto, y yo creo que sí tiene un caso muy bien montado, porque aquí la Fiscalía de Nueva York, cuando ya te acusa, tiene casi todos los elementos o el 100% de los elementos, y lo podemos ver con casos anteriores, ¿cómo se llama? Chapo Guzmán, los mismos sobrinos de la esposa del presidente, Cilia, que tenían todos los elementos muy bien amarrados, y ahí básicamente es muy difícil lograr conseguir que salga libre en ese sentido. Las opiniones, el análisis hoy de Antonio de la Cruz desde Washington en Estados Unidos y de Ana María González desde Madrid en España. Vamos a una nueva pausa en este programa. Recuerde que puede hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Ya regresamos. 5:14 de la tarde en Ciudad del Vaticano, hoy en Club de Prensa con Antonio de la Cruz desde Washington y con Ana María González desde Madrid, en España. Nos hacemos eco de las palabras del Papa Francisco, un Papa Francisco que ha mostrado preocupación, como la gran mayoría de líderes mundiales, por la extensión de esta pandemia. Sus reflexiones van en la línea de priorizar la atención a las personas. El Papa Francisco ha dicho en las últimas horas que está preocupado
por la actitud de algunos gobernantes de querer priorizar la economía a la atención de las personas. Y dice o advierte sobre un, palabras textuales, genocidio virósico, Ana María, que se podría producir si los gobiernos le dan más importancia a las medidas económicas que a las medidas de atención sanitaria. ¿Qué opinas? Bueno, aquí en Europa es una discusión que se viene dando desde el momento en que el primer ministro Boris Johnson habló de priorizar la economía antes de el confinamiento, ¿no? El confinamiento, por supuesto, porque impacta en el movimiento diario de la población. Y fue muy criticado. Él tuvo que cambiar después de su diagnóstico positivo, tuvo que cambiar un poco esta política y también parte de la discusión que hubo la semana pasada en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, cuando Holanda acusó a España y a Italia de priorizar las unidades de cuidados intensivos para los más viejitos, digamos, ¿no? Gente mucho mayor. Fue una discusión fuerte, una discusión ética además muy importante, donde Holanda decía que no se debía invertir en recursos médicos en personas de la tercera edad. Y la verdad es que la población española y la población italiana son longevas, y es parte de, digamos que es el porcentaje mayor de fallecidos en estos dos países, ¿no? Entonces, yo me imagino que el Papa, no solo viendo esta discusión europea, sino además viendo hacia dónde va creciendo la pandemia, que en este caso es Latinoamérica, y también el caso de África, donde ya se han visto casos, pues eleva una alerta importante para priorizar la vida antes de los recursos económicos. Que claro, esto es, digamos, integral, porque es una cadena de cosas, ¿no? Pero habría que reinventarse y buscar las ayudas por parte de estos continentes, como lo está haciendo, como lo tiene que hacer Europa, para poder activar la economía, pero primero hay que parar esta pandemia, porque no solo por el crecimiento, sino por la cantidad de muertes que ya lleva. Italia y España suman casi 19.000 muertos ya, en lo que va desde el primer caso que se vio en Italia. Y esto va a seguir creciendo, porque ninguno de los dos países ha llegado al pico. Entonces, por supuesto que el Papa, ante esta discusión, que además la tienen los médicos, dicho por los médicos, no es una opinión mía, dicho por médicos, incluso españoles, que han tenido que verse, ante la limitación de los equipos, han tenido que verse en la necesidad de escoger a quién entubar y a quién no. O sea, es una discusión, digamos que el panorama mundial va para ese tema. Es muy importante porque, bueno, es una discusión ética, ¿no? Y mundial. Aquí vamos a ver de qué madera están hechos no solo los gobiernos, sino también los sistemas que apoyan esos gobiernos. Bueno, cuando vemos el pronunciamiento del Papa, que es básicamente orientado a la salud, ¿verdad?, de las grandes mayorías, es cierto que es una defensa por la vida y eso es válido, pero yo creo que es lo uno y lo otro, no es solamente mantener la vida, porque si ha habido toda esta cantidad de muertos con las medidas que estamos tomando, también vamos a tener al final, cuando salgamos de esto, si no reactivamos lo más pronto posible las economías, vamos a tener unas economías también en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque vamos a una recesión. Y esa recesión va a generar contracción económica y va a generar una pérdida de puestos de trabajo que ya lo está generando. La semana pasada aquí se reportó en Estados Unidos 3 millones de personas que solicitaron ayuda, nuevamente se inscribieron para la solicitud de la ayuda por perder el trabajo. Entonces, tenemos
que buscar, porque mientras no logremos los tratamientos y la medicina, ¿verdad?, la vacuna para salir de ella, hay que ir buscando cómo manejar las dos realidades, porque si no lo logramos, vamos a tener la cantidad de muertos, aquí se está hablando con las medidas que se están tomando, de 100.000 a 200.000, y una economía, como acabo de decirlo, en emergencia también, en cuidados intensivos, y que va a tener consecuencias muy fuertes para poder volver a salir de ella. Entonces, pienso que el mensaje del Papa también debería estar orientado en los dos sentidos, porque después vamos a tener que lidiar con la pobreza, porque eso es lo que deja la contracción. Vamos a tener que trabajar con los desempleados, que también genera la contracción, y vamos a tener que lidiar con todo eso que va a quedar después de la pandemia, que hoy, con los paquetes fiscales y los estímulos fiscales, se quieren evitar, pero si se alarga esto hasta junio, julio, no es suficiente. Entonces, creo que es lo uno y lo otro. En este sentido, Antonio, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, ha emitido una alerta en cuanto a la situación o la previsión de la economía y dice que se viene una economía de guerra, o que la economía se va a parecer a una situación de economía de guerra. Alicia Bárcenas, que es la secretaria ejecutiva de esta comisión, ha asegurado que se avecina una recesión global que hará que el PIB de la región decrezca, el desempleo aumente y millones de personas se sumen a los índices de pobreza, en la línea de lo que tú decías. Sí, correcto, porque cuando lo ves en América Latina, ¿verdad?, que todavía es mucho más fuerte, igual que en África, si lo veríamos, si nos trasladamos a África, América Latina, ¿qué ocurre? Que los sistemas de salud no son de los niveles de los países desarrollados, de Europa y de Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo va a saturar las emergencias y por lo tanto va a haber una situación muy difícil. Pero a la vez, si uso el modelo de aislamiento total, entonces también las empresas y las fábricas van a dejar. Entonces vamos a tener un shock económico y por eso ella hace la alerta y dice, vamos a ver, nosotros habíamos logrado sacar de la pobreza en América Latina en los últimos 10 años más de 60 millones de personas. Entonces, ese sector social va a regresar a la pobreza. Entonces, vamos a ver en América Latina más bien un retraso nuevamente a índices de pobreza antes del 2000, cuando hubo el boom de los commodities. Entonces, esa es la alerta que está haciendo. ¿Y por qué? Porque en América Latina también el trabajo informal es muy importante, es la que lleva la comida a la casa, los buhoneros, como se le dice en Venezuela, son los que realmente en América Latina son poblaciones de 60 y 70% activas. Y hoy ellos no tienen cómo ganarse la vida y por lo tanto no llevan comida a la casa. Está usted viendo Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz desde Washington y con Ana María González desde Madrid, en España. Última pausa del programa y regresamos. Último minuto de este programa de hoy para fijarnos en un pequeño detalle y les pido un comentario, Ana María. Parece que el teletrabajo se está imponiendo a marchas forzadas, pero con él también llega un incremento de los ciberataques. Así lo han detectado autoridades que lo han reportado en el caso que tengo aquí delante en Estados Unidos y en España. ¿Es preocupante? Sin duda, el teletrabajo y el confinamiento también ha abierto espacios importantes para la exploración de todas las alternativas que hay en la nube, en Internet. Y eso también ha hecho que las estafas hayan aumentado, y así como los ataques cibernéticos. De hecho, la semana pasada la Policía Nacional detectó un ataque detectó un ataque cibernético, un intento de ataque cibernético a las bases de datos de los hospitales españoles y hicieron una alerta muy importante. Hablan de la exploración, abrirnos desde las casas, como estamos en el confinamiento, abrirnos a nuevos espacios, buscando información, y es un caldo de cultivo para los ciberestafadores. Sí, sin duda es algo que nos va a ayudar a estar mejor preparados en el futuro. Y como siempre me gusta recordar, frente a la llegada de correos que no esperamos o pueden ser sospechosos, siempre mejor pensar mal y no hacer clic donde no necesariamente
tendremos que hacerlo. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy con Antonio de la Cruz en nuestros estudios en Washington, en Estados Unidos, y con Ana María González en Madrid, en España. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Sean prudentes, cuídense del coronavirus. Nos vemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.